en regular el metabolismo renal del agua. La ADH se sintetiza conjuntamente sus proteínas transportadoras que se denominan neurofisinas, e insisto que esto es muy importante, estas neurofisinas se sintetizan en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Estas van a ser transportadas en vesículas secretoras, van a pasar del hipotálamo por el tallo hipofisario a localizarse en la hipófisis, en sus vesículas secretoras, hasta que exista un estímulo para que estas vesículas liberen la hormona antidiurética junto con su neurofisina. La vasopresina tiene dos receptores. El receptor B1, que tiene un efecto vasopresor, no me voy a ocupar de eso, y el receptor B2, donde la ADH va a actuar en el túbulo colector para regular el agua. ¿Cuáles son las condiciones que van a producir modificaciones? ¿Perdón? Doctora, ya hemos visto este tema, diabetes insípida. Hemos terminado. Es que, chicos, me estoy enloqueciendo. Doy clases en la mañana residente, en la tarde. ¿Ya hemos terminado diabetes insípida con ustedes? Sí, doctora, ya hemos terminado. Ya hemos terminado. Perdón, chicos, ya, es que me estoy confundiendo. Si supieran cómo está mi vida ahora, me han puesto 3 residentes seguiditos a rotar. Estoy con el tercero y ya estoy agotada. Vamos a comenzar. Hemos visto feocromocitoma, todo eso, ¿no? Comenzaremos diabetes mellitus. Ahora sí. Vamos a comenzar a revisar una patología que realmente en muchas circunstancias me conflictúa por las decisiones que tengo que tomar. Y la diabetes mellitus es una patología que va en incremento y lamentablemente en la diabetes tipo 2, por los malos hábitos alimentarios y por la obesidad, acabamos viendo no solo diabetes mellitus, sino el síndrome metabólico que forma parte de la diabetes, la insulinoresistencia, la dislipidemia, y todo lo que conlleva ello como riesgo cardiovascular. La glándula pancreática, ustedes perfectamente saben dónde está anatómicamente y tiene una función endocrina exócrina. Las células beta del páncreas van a secretar insulina, las células alfa secretan glucagón, ya les dije, hormona de contrarregulación. Las células delta secretan somatostatina, que es el factor inhibidor de la hormona de crecimiento, y las células PP secretan el polipéptido pancreático. Pero acá, ¿qué nos interesa a nosotros? Las células beta y las células alfa.
fisiológicamente hablando, la insulina es una hormona con un peso molecular de 6.000 daltons. Está constituida por dos cadenas de aminoácidos unidas por un puente disulfuro. La cadena A contiene 21 aminoácidos y la cadena B contiene 30 aminoácidos. La célula beta no va a formar directamente la insulina, sino que va a haber un proceso de clivaje. Se va a formar la proinsulina, preproinsulina, la proinsulina de 74 aminoácidos y finalmente en el aparato de Golgi se forma la insulina con un resto denominado péptido conector. A propósito del péptido conector, yo el otro día recibí resultados de internistas que pidieron péptido conector en el análisis a un paciente diabético. No lo hagan, no nos sirve de nada, no lo van a hacer ustedes. ¿Cómo definimos a la diabetes mellitus? Y la definimos como un síndrome caracterizado por hiperglucemia crónica que está condicionada por factores genéticos o factores ambientales. Va a afectar el metabolismo hidrocarbonado, el metabolismo proteico y el metabolismo lipídico. Va a propender a producir complicaciones vasculares específicas como microangiopatía, complicaciones vasculares inespecíficas como la macroangiopatía, la enfermedad aterosclerótica y complicaciones neurológicas. Todo esto originado por una alteración en la secreción o actividad de la insulina. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento yo les he dicho que la diabetes es ocasionada por un déficit de insulina. No, yo aclaro y digo, la diabetes mellitus es ocasionada por una alteración en acción de la insulina, porque los diabéticos tipo 2 obesos tienen hiperinsulinismo y tienen insulinoresistencia, y los diabéticos tipo 1 no secretan insulina. Entonces, la definición tiene que ser de acuerdo a lo que yo les he dicho. ¿Qué efectos tiene la insulina en los diferentes órganos? En el hígado tiene efectos anabólicos, promueve la glucogénesis, aumenta la síntesis de los triglicéridos, del colesterol y del VLDL para que estos se queden dentro del adipocito y no se liberen. Y aumenta la síntesis de proteínas. ¿Qué efectos anticatabólicos tenemos? Inhibe la glucogenólisis, porque si hay glucogenólisis, por cierto que la glucosa va a ser liberada del hígado y va a aumentar. Inhibe la cetogénesis. O sea, este efecto anticatabólico es importante, porque si yo no le digo a mi paciente, bueno, usted está con 300 de glucosa, corre riesgo de hacer una cetoacidosis diabética, que es una complicación aguda. Inhibe la gluconeogénesis, está impidiendo que se forme más glucosa de lo que ya se ha formado normalmente.
¿Qué efectos tiene en el músculo? Promueve la síntesis de las proteínas. De hecho, aumenta el transporte de los aminoácidos y estimula la síntesis de las proteínas ribosomales. Pero si mi paciente, como la niña de ayer, que me ha dado mucha pena, de 24 años, con un clearance francamente disminuido y proteinuria, ya no tiene esa chica síntesis de proteínas, y si las tiene, las está eliminando ya cuando hay falla renal. Promueve la síntesis del glucógeno y aumenta el transporte de la glucosa. Y aumenta dos enzimas importantes: la actividad de la glucógeno sintetasa y la actividad de la glucógeno fosforilasa. O sea, ¿qué significa? Cuando la glucosa debe liberarse en situaciones fisiológicas, lo va a hacer por todos estos mecanismos. ¿Qué efectos tendrá sobre los lípidos? Promueve el almacenamiento de los triglicéridos. ¿Por qué? Porque está induciendo a esta lipoprotein lipasa o protein lipasa, como quieran llamarla, que va a hacer que los ácidos grasos se queden en sus depósitos, que son los adipocitos. Pero ¿qué pasa si mi diabético se ha compensado? Estos ácidos grasos se liberan y me van a provocar cetogénesis. O sea, me va a complicar la vida por lo que la paciente va a presentar. Aumenta el transporte de la glucosa dentro del adipocito, lo que va a incrementar a esta enzima alfa-glicerofosfato para la síntesis de los triglicéridos y que estos estén dentro del adipocito. La función de la insulina es inhibir la lipólisis intracelular, porque la lipólisis va a llevar a la cetoacidosis diabética. Complicaciones que en el Santa Bárbara las vivimos día a día, que ustedes van a ver en internado, y tengo residentes eficientes porque yo no voy a ir a las 2 de la mañana al hospital a solucionar eso. ¿Cuál es la causa de la diabetes? La diabetes tiene un origen multifactorial y en este van a participar varios factores. Primero, genéticos y medioambientales. Y acá yo les he colocado la definición perfecta de la diabetes. La diabetes siempre se acompaña de un déficit de la acción de la insulina. Yo no estoy diciendo que exista déficit de insulina, sino de la acción de la insulina, porque mi paciente puede tener una insulina altísima, pero ella no actúa en los receptores. Como mi paciente puede no secretarla de acuerdo al tipo de diabetes que tenga. Este déficit de acción puede deberse a dos defectos básicos. Uno, que puede haber un déficit absoluto o relativo de esta insulina. Como les decía, el diabético tipo 1 no la secreta simplemente, y el diabético tipo 2 tiene resistencia a la insulina. O sea, tiene una pobre respuesta tisular a la concentración normal de esta hormona. ¿Cómo afecta al organismo la diabetes?
La diabetes es terrible, chicos. Cuando yo hacía mi especialidad, era lo que menos me gustaba. Roté con un capo que era un diabético mañudo, que cuando quería comer iba y se pinchaba su lispro, ¿no? Pero el convivir con ellos es terrible y finalmente, ¿qué es lo que más atiendo? Diabéticos. La diabetes altera el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. A corto plazo, la diabetes genera complicaciones amenazantes para la vida, como la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Eso es en el diabético tipo 2. Pero no significa que el diabético tipo 2 no haga cetoacidosis, porque si está séptico va a ser. A largo plazo, y aquí viene el batallar con el diabético. A largo plazo, la diabetes genera complicaciones crónicas severas, inhabilitantes, que pueden causar la muerte, no digo a corto plazo. Y estas complicaciones se clasifican en microvasculares o macrovasculares, o si ustedes quieren llamarla microangiopatía o macroangiopatía. Dentro de estas complicaciones, no les voy a dar ahora las complicaciones. Existe un componente en la nefropatía, retinopatía, neuropatía, existe un componente de daño directo de los nervios y un componente de una alteración de los vasos que nutren a estos nervios, que son los vasa nervorum. Entonces van a desmielinizar al nervio, y si tiene una neuropatía, el paciente va a sufrir mucho, va a tener dolores neuropáticos. ¿Por qué sale eso? Dentro de las complicaciones macrovasculares, yo solo se las voy a nombrar. Estas derivan de la aparición de la ateroesclerosis prematura. La ateroesclerosis en el diabético es prematura, es difusa en estos diabéticos y ocasionan enfermedad coronaria, ocasionan eventos cerebrovasculares, ictus, ACVs, y ocasionan enfermedad arterial periférica. Y por último, ¿qué es lo que me trauma? Me trauma los riñones y el pie diabético, que es una patología en la que se van a conjugar elementos neuropáticos. El paciente pierde la sensibilidad. Y si está descalzo, es lo que yo les recomiendo, el tipo de media, todo, y les parecerá raro, pero hay que hacerlo. No tienen sensibilidad. Primero es el dolor terrible y por otro lado pierden la sensibilidad. Isquémicos, porque la enfermedad aterosclerótica cierra los vasos. Si yo pido una angiografía, voy a poder percibir metabólicos y ortopédicos. ¿Y por qué digo ortopédicos? Porque el paciente, al perder la sensibilidad, comienza a tener puntos anómalos de apoyo. Por otro lado, estas complicaciones crónicas, y vale la pena citar, la diabetes, chicos, es la primer causa de insuficiencia renal crónico terminal en el mundo.
por encima de la hipertensión. ¿Qué digo? Que la diabetes es la primera causa de falla renal terminal para diálisis y le sigue la hipertensión arterial y las glomerulopatías. Se estima que el 30 al 50% de los casos de insuficiencia renal crónico terminal son debidos a nefropatía diabética. Y les comento, yo tengo una paciente, Elba, que debutó a los 10 años. Mientras yo la controlé, era estricta con ella y finalmente no la vi en mucho tiempo. Y viene a mi consulta privada, Elba, con 2 bebés. Y obviamente yo le pido, lo primero que le pedí, la glucosa basal, hemoglobina glicosilada, en fin, todo lo que vamos a revisar, pero pedí la función renal. El clearance de creatinina normal, ustedes saben que es de 70 a 110. Ella tenía un clearance de 11 y tenía una anemia marcada. Yo cuando la vi reanémica y poco a poco vamos a saber por qué. Hablé con la doctora Costa y ella me dice, ella no tiene seguro en la caja, te la mandaré al Hospital Santa Bárbara, me la manda, le abrimos su programa del SUS para que ya sea controlada por la nefróloga, porque con 40 de depuración de creatinina, esa chica ya tiene un estadio 4 de nefropatía diabética. Entonces, ¿cuál va a ser su futuro? Tratando de prolongar lo que sea, entrar a hemodiálisis. La diabetes es la primer causa de ceguera adquirida en el mundo por encima del trauma y de la oncocercosis. La diabetes es la primer causa de amputación no debida a trauma en el mundo. Yo he estado terriblemente conflictuada el anterior mes porque la interné a una chica, a Karen, es mi paciente, es diabética tipo 1, y bueno, ella maneja sus insulinas, pero me viene con unas lesiones de continuidad en la pierna. Entonces yo me asusto, porque sé que puede ocurrir y la interno inmediatamente. Y me pongo de acuerdo con el jefe de medicina interna, el doctor Espada, que consensuamos en las cosas, ser agresivos. Inicié vancomicina y imipenem. O sea, cubrir todo, cubrir cocos positivos, cocos negativos, anaerobios, cubrir todo. ¿Qué pasa? Esta chica pide su alta solicitada y a los 3 días me llaman de terapia intensiva. Estaba séptica, francamente séptica, sus glucosas disparadas, pero entraron a quirófano y tuvieron que amputarle la pierna. Ustedes pueden imaginarse lo que eso significa para una chica de 24 años. No, sinceramente, estas cosas me conflictúan demasiado. Bueno, estamos tratando de conseguirle, una vez que cierre bien el muñón, una prótesis. La diabetes es uno de los 4 factores de riesgo mayores clásicos para la aterosclerosis y la enfermedad coronaria. Entonces, dense cuenta qué es la diabetes. Es algo terrible, algo realmente terrible. En la diabetes tipo 1, un individuo nace con una susceptibilidad genética
para poder despertar o desarrollar la autoinmunidad contra las células beta, porque se han encontrado alelos de riesgo y ausencia de alelos protectores. Posteriormente, un desencadenante ambiental y en general es un proceso viral o entérico por la enterocolítica o por un virus pancreatópico, hace que se inicie el proceso de autoinmunidad contra la célula beta. Va pasando el tiempo, se van destruyendo estas células que van secretando insulina y finalmente, en primera instancia, el paciente va a desarrollar intolerancia a los hidratos de carbono. Si mi glucosa es normal de 70 a 99 y viene un paciente y tiene 120 de glucosa, entonces yo voy a decir, mi paciente tiene intolerancia a los hidratos de carbono y le pediré estudios para descartar o prever si ella va a ser diabética. Es decir, su glucosa se eleva exageradamente, pero solo después que ha comido el paciente, que ha ingerido algo. Este proceso continúa y aquí se desarrolla una alteración ya de la glucosa en ayunas. ¿Qué quiere decir? Mi paciente ya tiene un AGA. Mi paciente ya tiene una alteración de la glucosa en ayunas. O sea, le tomo la muestra en ayunas y tengo una glucosa de 110 o 115. Y bueno, me arrebato y digo, ya tiene un AGA. Son estados prediabéticos. Finalmente, el proceso sigue hasta que el paciente desarrolla diabetes. Y aquí vemos en este cuadro que yo lo traje de un congreso latinoamericano de diabetes. No sé qué he hecho con mi puntero, pero creo que igual ustedes no